¿Qué tal, amigos del Equipazo Informativo? Bienvenidos una vez más a esta entrega de los libros de Blanca Lolbe. Hoy vamos a platicar de un libro de suspense. Y además es un libro que ha estado, vamos a preguntarle al autor si todavía está ahí entre los 100 libros más vendidos de Amazon. Incluso antes de que el libro saliera, ya estaba entre los libros más vendidos. Y no me imaginaba que gustara tanto el suspense, esta naturaleza, o más bien sí. Creo que el suspenso es algo el suspenso es algo que le gusta mucho a las personas en general y sobre todo cuando se sienten así tocados y les pasa lo que a algunos de los personajes en el libro. Pero bueno, el libro es El inefable rostro de la maldad y el autor a quien ustedes tienen aquí en pantalla es Rubén Mosqueda, que en realidad es, doctor en ciencias económicas, doctor en la Universidad de Valencia, que ha escrito varios libros en temas, en torno a temas económicos, pero entiendo que su verdadera vocación, yo siempre digo, Rubén, no, nuestra profesión es una, a lo que nos dedicamos es otra cosa, y nuestra vocación es una tercera. La tuya es la literatura, ¿cierto? Sí, bueno, profesionalmente me dedico a las finanzas, pero mi verdadera pasión pues son las artes, ¿no? Tengo varios libros publicados en materia financiera y es la segunda obra que publico de carácter literario. Es un libro que ha sido muy bien recibido, como bien lo señalas. Eh, y quiero comentar un poco por qué nació la idea de escribir este libro, porque en sí mismo el título en sí mismo ya es muy comprometedor, ¿no? Hablar de maldad y por qué no hablamos de bondad, por qué me centro en la maldad. Pareciera ser que esa es la atenuante, pero sin embargo, cuando comienzo a escribir el libro, lo comienzo a escribir desde el final, por el cuento, porque la novela es una colección de cuentos. Ajá. Eh, Esta colección de cuentos está interrelacionada, ¿no? Hay un hilo conductor y el siguiente cuento explica parte del anterior y así sucesivamente. Ujú, Entonces, el último cuento llamado La Reconquista, ya lo escribí por el año 2004. Me dio la oportunidad de obtener el Premio Nacional de Creación Literaria en el año 2009. Y esto me animó a deconstruir la novela, es decir, ir hacia atrás. Ya tenía el final, entonces habría que construir o deconstruir hacia atrás toda una serie de historias desde un punto de vista histórico, cultural, porque la maldad puede ser un componente, tiene un componente subjetivo, pero también hay una parte objetiva. Entonces me di a la tarea de hacer varios cuentos interrelacionados que suceden en varias partes del mundo. Entonces aquí el lector entra directamente a la cultura con cada uno de los cuentos. Empezamos en Estados Unidos, luego nos vamos a Egipto, posteriormente Inglaterra, Irán, Italia, Argentina y finalmente pues la historia termina acá en México, ¿no? ujú. El hilo conductor es esta forma de introducirlo también, digamos, de alguna manera, es decir, el diálogo entre Richard y la arqueóloga Louise. Sí, es uno de los recursos literarios, porque uno de los problemas de los escritores es cuál será el recurso literario para hacer creíble la historia, ¿no? Ah, Y aquí hay varias cuestiones que la primera tenía que decidir cuál era la dinámica para el contar estas historias, pues precisamente ahí parto de dos actores, que es Richard, que es el marido de Lois, a quien le cuenta ujú, las historias que sustrae de una libreta roja de pastas rojas. Y luego a través de las historias se va narrando cómo es que surge esa libreta de pastas rojas. ujú, Y un poco emulo un poco a ese sentir, porque debo reconocerlo que Lucas, el evangelista, ahí me basé un poco en Lucas el Evangelista en cuanto a que él iba narrando, lo que iba viviendo lo fue escribiendo en los evangelios y en hechos de los apóstoles. Entonces dije, pues mira, puede ser un buen argumento el que alguien escriba en esa carpeta roja, en esa libreta de pastas rojas, pero que son los propios protagonistas que van heredando
esta libreta de pastas rojas a los distintos protagonistas. Entonces, es una libreta vieja, Mm. allá por 1945, más o menos es cuando inicia la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, ¿cómo hacerlo creíble? Porque sería prácticamente imposible que Richard pasara tanto tiempo contándole tantas historias a Lois, porque es una novela gorda de más de 500 páginas, entonces ahí lo dejo al lector, porque no voy a desvelar cuál es eso, lo que hace creíble la narración Ajá. del marido a la mujer, ¿no? Pero ahí hay algo también, entonces. Al final creo que es un trabajo muy honesto. Trabajé por más de 15 años esta novela. Es un trabajo honesto, está entregado a los lectores y, como bien señalabas, pues ha tenido muy buena acogida. Ha Ajá. tenido muy buena acogida. Estamos vendiéndolo ya en una librería de prestigio. Vamos a estar en la Feria del Libro de Guadalajara. Bien. Y sí, y en Amazon pues nos llevamos la sorpresa, ¿no? Que Ujú. por ahí nos comentan pues que se ha vendido, pero esto no termina, es un proyecto que apenas inicia, porque ya estamos iniciando el segundo volumen, porque ya nos Wow. pidieron la Oh, continuación, o sea, espero que no sean no otros puede, 15 años, ¿eh? no, no creo, no, porque aquello fue, efectivamente, ¿no? Pero eso se dio ya. El primer volumen es el más difícil porque faltaba el argumento, la historia, y precisamente me puse a escribirlo la semana pasada, ya llevo más de 100 páginas. Ok. Precisamente, precisamente porque ya la tengo la idea, ya tengo el argumento, ya tengo los escenarios, y hacer un poquito más creíble esta historia, porque de por sí es un enorme reto analizar la maldad. Es Claro. una cuestión inherente al ser humano, es una cuestión que escapa a a nuestra propia realidad, desde el punto de vista escatológico, incluso psicológico, social, psicológico, ¿qué entendemos por maldad, no? Entonces, ahí es una sorpresa el segundo volumen, pero ya estamos trabajando en ello gracias al apoyo de todos los que nos han acompañado y ya estamos hablando también con un director que le interesa la novela, posiblemente se hace Sí. película o se va a una serie, ¿eh? Me estoy adelantando un poco, no puedo decir más, pero ha gustado mucho. Dices bueno, quiero empezar por esto. Es muy importante esto que nos dices de que se fueron hilvanando distintos cuentos, porque eso Sí, lo explica al lector. Es muy importante que el lector, incluso que nos está escuchando, sepa esto, porque se van hilvanando los cuentos y de pronto un lector agudo se da cuenta de que hay distintos tonos en los diferentes capítulos. Y entonces esto lo explica muy bien. ¿Por qué hay diferentes tonos? Más allá de la voz narrativa de este relato, de esta pareja, pues, que es la que nos da un poco el hilo, que nos va entrelazando los relatos, hay estas diferencias que resultan muy interesantes por otro lado, porque, y ahí va mi siguiente pregunta, porque al hacer estas diferencias en tonos, nos permiten ubicarnos también en las distintas épocas, porque como hay saltos importantes de un momento a otro y de un sitio a otro, o sea, de Egipto a Inglaterra o España, en fin, y los hechos son muy distintos, lo que sucede en un lugar y en el otro, el cambio de tono le permite al lector ubicarse más fácilmente. Fue esto con total intención, porque como autor hubieras podido tratar de un poco unificar los tonos, quizás. sí, muy interesante la pregunta y está relacionado pues con la cultura, ¿no? Eh, Cuando el lector se sumerge en un capítulo, lo jalo hacia aquellos escenarios, porque tuve que visitarlos, tuve que estar allá. Es una forma de escritura, por ejemplo, el de La mentira jamás contada, es un estilo totalmente, porque yo tengo mis referentes, ¿no? Sí. Ahí quizás es el capítulo más denso literaria, desde el punto de vista literario, porque me emulo un poco a Saramago y a Borges en un solo capítulo. Luego nos vamos a los siguientes capítulos y ya está un poco más ligero, pero en contenidos, pues sigue siendo muy reflexivo el caso de Asesinado por el Cielo. Ya cambia el estilo. Incluso, si nos fijamos bien,
Se escribe en tres tipos de español. Tenemos Sí, sí, sí. tenemos el castellano, que lo respeto totalmente para los países no latinoamericanos. En el extranjero hablan en castellano. Luego, tenemos el argentino, Ajá. que dos historias están en español argentino y luego tenemos el español mexicano. Entonces, eso serían un gran reto también y la cuestión que bien señalas es por la proximidad cultural que busqué del lector, que al final no es que haya un cambio abrupto, sino que está cambiando de escenario porque es otra realidad que lo va a llevar a finalmente a explicar mucho de los contenidos del capítulo anterior, ¿no? Pero desde otro punto de vista. Sí, sí, sí. Justo eso, cuando leí el capítulo o los capítulos que estaban en Argentina, notaba este cambio, creo que ahí es donde más se nota, porque el contraste es alto en el capítulo anterior y ese de Argentina, el cambio justamente en el lenguaje y me preguntaba o decía es que es muy difícil lograr esto que está logrando, que es una propuesta que me parece muy interesante, no lo encontramos con mucha frecuencia, sobre todo en capítulos completos, 100 personajes, que si el personaje es argentino y el autor puede tratar de respetar la forma en que habla o español o no sé, chileno, qué sé yo, puede tratar de respetar, pero el capítulo completo con otros Claro. personajes de la misma nacionalidad no es una cosa fácil de lograr e insisto, creo que esta es una propuesta que lo hace, pues, que enriquece pues la obra. Que ahí el reto pues es precisamente como escritor, el personaje que ni es argentino, sino es árabe, que migra a Argentina, Mm. pero que inmiscuye en la sociedad argentina y aprende a hablar argentino, pues se me hacía un poco sacado de lugar el no hablar a español argentino. O sea, ahí tenía un gran reto porque está en Buenos Aires y tiene que enfrentar a otra realidad, otras formas de decir las cosas. Muchas cosas se dicen de manera muy distinta en el español argentino que en el español mexicano. Y no hay tanta diferencia entre el castellano y el mexicano, salvo los regionalismos, pero como bien señalas, en el argentino, así de plano, cuando me invitaron a un boliche allá en la noche, dije, bueno, ¿por qué un boliche en la noche, no? Yo tenía el concepto de un boliche, pero es un boliche, pues es un antro, ¿no? Entonces habría que respetar esa cultura. Claro. Ahora, la otra es el hecho de estar, de haber viajado para conocer los lugares en donde se iban a llevar a cabo, donde se dan los distintos escenarios, también resulta interesante porque enriquece de otra manera, te permite que lo haces de manera muy puntual. Creo que se nota, por ejemplo, de manera muy particular en la descripción del Cairo, ¿no? Se nota ahí justamente cuando estaba viendo ese capítulo dije, es que el autor conoce el lugar. Y no es algo tampoco que se dé siempre, se da con mucha frecuencia, esto sí se da con más frecuencia, pero me refiero a que se nota claramente que conoces el sitio. Eso está muy bien. Bueno, otra cosa, dices que en el segundo tomo, en la segunda parte, viene una sorpresa. Pero yo quiero decirles a quienes nos están viendo y escuchando que en la primera parte, al final de la primera parte de este primer tomo del inefable rostro de la maldad, nos llevamos una gran sorpresa. O sea, el final es así como de, nos quedamos con la respiración contenida. No lo digo, por supuesto, no hay, no, nunca se dicen, pero también es interesante, es muy interesante. Digamos que es una especie de, es un reconocimiento a la sorpresa que nos lleva a conocer que nos llevas a conocer en el final del libro. Este, mm, Mucho tiempo para llevarlo a cabo, muy interesante. No ha representado ninguna dificultad el hecho de que sea tan gordo, tan el ejemplar, mire, nada más. Este es el ejemplar. Y sí, como decía, son exactamente 527 páginas. No ha representado ninguna desventaja. Para sorpresa, porque tengo un lector que se lee cerca de, me ha dicho que lee cerca de 60 libros al año. Ajá, Este libro se lo leyó en 2 semanas, ¿eh? 2 semanas, sí, porque no podía dejar de leerlo. No podía dejar de leerlo porque te engancha, porque primero hay que entender la forma de escritura. sí. Luego, ya una vez que has entendido la forma de que tiene la coherencia y la escritura la obra, te vas y te vas y te vas y te engancha. Y eso es algo, pues, que como escritor agradezco a mis lectores que hayan entendido y que sobre todo se deja una impronta, que el mensaje está ahí.
y que ese mensaje, pues como ya habrás leído, pues no voy a adelantar, pero creo que logré el objetivo de los últimos tres líneas de la novela, posiblemente son las más importantes, porque ahí te hace reflexionar, te hace pensar sobre lo que es lo que has leído anteriormente, ¿no? Ujú. Y ahí ya finalmente la última palabra la tiene el lector. Claro, creo que al fin el inefable rostro de la maldad es un reto y invita así como a pensar en, no sé, en los escritos de Lovecraft, por decir algo, pero al final creo que el mensaje es algo más bien positivo, de un jalón hacia lo positivo, hacia una reflexión positiva. Mencionabas hace rato a Saramago, como con guiños en la escritura a Saramago y a Jorge Luis Borges. ¿Qué otras influencias consideras que se reflejan en este libro? Bueno, profundamente, pues es Saramago, Jorge Luis Borges. Me baso también en Cortázar cuando estoy escribiendo en Buenos Aires, en Julio Cortázar. Hay una escena ahí que me recuerda totalmente a Julio Cortázar, pero también Dante Alighieri. También tengo una influencia en Dante Alighieri, sobre todo en el capítulo 3. Ok. Y un gran referente para mí, aunque un gran referente para mí definitivamente es Octavio Paz. Aunque te he dicho que hubo una crítica literaria que hicieron a mi novela y dice que gran parte, y posiblemente, y me siento muy honrado además, pero que gran parte de la novela le hizo recordar Agua Quemada de Carlos Fuentes. Ah, mire. Entonces, posiblemente, sí, posiblemente porque la leí y me encantó la novela, ¿no? Entonces, posiblemente de manera intuitiva, Agua Quemada de Fuentes. Pero el sustento epistemológico, el sustento doctrinario de lo que es el tratamiento, la concepción de la maldad, definitivamente lo viene de tres. Y el número tres se repite constantemente en la novela que te explicaré muy brevemente. Lo tomo de Lanza del Vasto, un escritor italiano que nos dice que para conocer o enfrentar la maldad, a la bondad, para llegar a la bondad, primero tenemos que conocer y aceptar la maldad como una parte inherente al ser humano, a través de la cual puedes llegar a la bondad. Y ahí recurro mucho a los tres, al número tres, a la divinidad del número tres. Mm, Ves, pues se aparece tres veces, se menciona tres veces, que es el diosillo, que es el que eh, pernea o infringe de maldad al mundo a través de una leyenda que existe sobre Bes, ujú, allá en los nubios, en tiempos primitivos de los egipcios, de los faraones, que eran faraones negros. Ahí retomo esa leyenda utilizando como un instrumento a Bes. Y Bes casualmente lo menciona Borges en uno de sus cuentos o ensayos, sin mencionar que es Bes, pero claramente es Bes. Entonces ahí son tres los aspectos que yo puedo sintetizar de la novela, porque el ser humano está hecho no en una dualidad, sino en tres aspectos: tiempo, presente, pasado y futuro. Vemos en tercera dimensión la concepción del id, ego y superego desde el punto de vista psicológico. Tenemos también los dioses de muchas religiones, que son tres niveles en los que se concibe las deidades. En el cristianismo tenemos, por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o tenemos el Nirvana y sus tres acepciones de los panteos de los budistas, ¿no? Entonces ahí hay un juego que por falta de tiempo no alcanzaría a explicar, pero hay un juego del número tres en las tres historias finalmente, porque se pueden sintetizar en tres. Y esas tres historias nos estarían explicando en el qué es lo que hacen los personajes, como la mujer como eje central que devuelve la bondad, el amor al hombre, a la humanidad. Le devuelvo ese patrón a la mujer de un ser de amor, en donde la anciana que se le aparece a Abraham en Argentina, Lois que siempre está tratando de entender y llevar a cabo el mensaje, o tenemos a Antonella, la italiana, que es una mujer de una familia de una enorme dinastía, de ujú. mucho abolengo y que trata de hacer el bien, ¿no? Entonces ahí tenemos la antítesis de lo que el hombre
podría decirse que está empoderando o estaría llevando a cabo la consecución de la maldad, ¿no? Y es Sí, que si hacemos un poco de reflexión, y sigo sin entender por qué los exorcismos van hacia las mujeres, no hacia los hombres, ¿no? Por ejemplo. O sí, sea, es una cuestión ahí ya cultural, sí. O sea, a la mujer es atacada por Satanás. Siempre es la mujer y la mujer y la mujer. Rara vez es el hombre. Entonces, ahí ok, le estoy devolviendo un poco de papel protagónico, que además lo tiene, ¿eh? La mujer en el sentido de bondad. sí, claro. Bueno, es otro que citas también es consecuencia de la idiosincrasia machista que nos domina, ¿no? Sí. Sí, definitivamente, Y sí, es las una brujas cuestión fueron siempre cultural. mujeres, no hombres, en fin, ese tipo de cosas. En fin, o a ellos eran sabios y ellas eran brujas, ¿no? Sí, claro, claro, claro. No, bueno, ya para despedirnos nada más solicitarte, porque sé que las tienes, las redes sociales donde se puede saber, pues, dónde encuentran el inefable rostro de la maldad. Vi algo en YouTube, vi cosas también en Facebook, pero cuéntales a quienes nos están viendo y escuchando, por favor. Sí, nos pueden encontrar en Facebook así como Inefable Rostro de la Maldad, muy fácil de buscar. También hemos hecho videos en YouTube, ahí en Inefable Rostro de la Maldad. Fundamentalmente estas dos redes sociales, ustedes pueden encontrar muchísima información, los links en el caso de que quiera comprar el ebook, el libro físico, y en el caso de tu programa, pues dos personas, tengo dos novelas, he reservado dos novelas con autógrafo para las personas que escriban, ¿no? Entonces, ahí Pues es importante. para los que entren, los que escriban, ¿dónde quieres que escriban? ¿Quieres que te escriban directamente en tu Facebook? Sí, ¿O ahí quieres en la página de Facebook, automáticamente lo va a remitir a mi WhatsApp. Ok, Entonces, ahí, ok. sí, ahí indirectamente en Facebook, que digan que lo vieron en el programa y adelante. Venga, ahí está, ya lo saben amigos del equipazo, si quieren el libro del inefable rostro de la maldad, esa es la dinámica y se pueden llevar su libro autografiado por Rubén Mosqueda, el autor de esta entrega. Rubén, yo te quiero agradecer que hayas conversado conmigo, con el equipazo y bueno, gracias por la novela. Yo me la eché prácticamente no sé, en 3 días, sentadas Madre largas, mía. muy largas, sí, soy rápida lectora, entonces, eso me ayuda, me ayuda mucho porque de otra manera no hubiera podido preparar Ok. la entrevista contigo, pero la disfruté realmente. Felicidades, Muchísimas gracias a ti, Blanca. Buenas noches. Gracias que por la estés invitación. bien. Un abrazo. Hasta Hasta luego. luego.